universo elegante, de Brian Greene. Parte 2. El dilema del espacio, el tiempo y los cuantos. Capítulo 2. El espacio, el tiempo y el ojo del observador. En junio de 1905, Albert Einstein, a la edad de 26 años, presentó un artículo técnico a los Annals of Physics de Alemania, en el que abordaba una paradoja relativa a la luz que ya le tenía preocupado 10 años antes, cuando era solo un adolescente. Después de leer la última página del manuscrito de Einstein, el editor de la revista, Max Planck, se dio cuenta de que el artículo subvertía el orden científico generalmente aceptado hasta entonces. Sin alardes ni fanfarrias, un empleado de patentes de Suiza, de Berna, había dado un vuelco completo a las nociones tradicionales de espacio y tiempo, y las había sustituido por un nuevo concepto cuyas propiedades se oponen a todo aquello que nos resulta familiar a partir de la experiencia cotidiana. La paradoja que había preocupado a Einstein durante una década era la siguiente. A mediados del siglo XIX, después de un estudio minucioso de la obra experimental del físico inglés Michael Faraday, el físico escocés James Clerk Maxwell logró unir la electricidad y el magnetismo en el marco del campo electromagnético. Si ha estado usted alguna vez en la cima de una montaña, justo antes de desencadenarse una fuerte tormenta, o se ha colocado cerca de un generador de Van der Graaf, tendrá una idea corporal de lo que es un campo electromagnético, porque lo habrá sentido. En el caso de que no tenga esta experiencia, sepa que es algo parecido a una marea de líneas de fuerzas eléctricas y magnéticas que impregnan la región del espacio por la que atraviesan. Por ejemplo, cuando se diseminan limaduras de hierro en las proximidades de un imán, la pauta ordenada que forman sigue la traza de las líneas invisibles de la fuerza magnética. Cuando nos quitamos un jersey de lana en un día especialmente seco y oímos una crepitación, además de sentir quizá un golpe momentáneo o dos, estamos siendo testigos de la evidencia de líneas eléctricas, de fuerzas generadas por cargas eléctricas que han sido recogidas por las fibras de nuestro jersey. Además de reunir estos y todos los demás fenómenos eléctricos y magnéticos en un marco matemático, la teoría de Maxwell muestra, y eso resultaba entonces bastante inesperado, que las perturbaciones electromagnéticas viajan a una velocidad fija e invariable, una velocidad que resulta ser igual que la velocidad de la luz. A partir de esto, Maxwell constató que la luz visible en sí misma no es sino un tipo particular de onda electromagnética, de la que actualmente se sabe que interacciona con sustancias químicas en la retina, dando lugar así a la sensación de ver. Además, y esto es crucial, la teoría de Maxwell también demostraba que todas las ondas electromagnéticas, entre ellas la luz visible, son la personificación del viajero peripatético. Nunca se detienen, nunca reducen su velocidad. La luz siempre viaja a la velocidad de la luz. Todo va bien hasta que nos preguntamos ¿cómo le hizo Einstein cuando tenía 16 años? ¿Qué sucede si vamos tras un rayo de luz moviéndonos a la velocidad de la luz? El razonamiento intuitivo, basado en las leyes del movimiento de Newton, nos dice que estaremos a la par de las ondas luminosas y entonces nos parecerán estacionarias. La luz se quedará quieta. Sin embargo, según la teoría de Maxwell y todas las observaciones fiables, sencillamente no existe la luz quieta. Nadie ha podido nunca sostener en la palma de su mano un trozo de luz. Aquí está el problema. Afortunadamente, Einstein no sabía que gran parte de los físicos más destacados del mundo estaban enfrentándose con esta cuestión y estaban avanzando por un camino que en gran medida era equivocado,
y reflexionaban largamente sobre la paradoja de Maxwell y Newton en la prístina intimidad de sus propios pensamientos. En este capítulo comentaremos cómo resolvió Einstein el conflicto mediante su teoría especial de la relatividad, y así cambió para siempre nuestra manera de concebir el espacio y el tiempo. Quizá resulte sorprendente que el objetivo esencial de la teoría especial de la relatividad es comprender de un modo preciso cómo se presenta el mundo ante los individuos, llamados a menudo observadores, que se mueven desplazándose los unos respectivamente a los otros. Al principio, puede parecer que esto es un ejercicio intelectual de mínima importancia. Es más bien lo contrario. En las manos de Einstein, con sus juegos de imaginar observadores que van detrás de rayos de luz, existen profundas implicaciones con el hecho de comprender de un modo total cómo se presentan las situaciones más cotidianas ante la percepción de individuos que realizan movimientos relativos. La intuición y sus fallos. La experiencia cotidiana ofrece ejemplos de casos en los que las observaciones de los individuos difieren. Los árboles situados a lo largo de una carretera, por ejemplo, parecen estar en movimiento desde el punto de vista de un conductor, pero parecen estar quietos para un autoestopista que está sentado en una barandilla. De un modo similar, el salpicadero del automóvil da la impresión de no moverse desde el punto de vista del conductor. Al menos no debiera darle esa impresión. Pero al igual que el resto del coche, se está moviendo desde el punto de vista del autoestopista. Estos son ejemplos de propiedades tan básicas e intuitivas relativas al modo en que el mundo funciona, que a menudo nos pasan desapercibidas. Sin embargo, la relatividad especial afirma que las diferencias existentes entre las observaciones de dos individuos, como los del caso anterior, son más sutiles y profundas. Formula una extraña afirmación, según la cual los observadores que se encuentran en movimiento relativo uno con respecto al otro tendrán percepciones de la distancia y del tiempo distintas entre sí. Esto significa, como veremos más adelante, que relojes de pulsera idénticos, llevados por dos individuos en movimiento relativo uno con respecto al otro, moverán sus agujas a distintas velocidades, y por lo tanto no coincidirán en cuanto al tiempo transcurrido entre unos sucesos determinados. La relatividad especial demuestra que esta afirmación no menoscaba la precisión de los relojes en cuestión, sino que se trata de una afirmación verdadera sobre el tiempo en sí mismo. De un modo similar, los observadores que se encuentran en movimiento relativo y llevan cintas métricas idénticas no coincidirán en las longitudes de las distancias que midan. En este caso, tampoco se trata de imprecisión en los aparatos de medición, ni de errores en el modo de utilizarlos. Los aparatos de medición más precisos del mundo confirman que el espacio y el tiempo, cuando se miden como distancias y duraciones, no son percibidos de forma idéntica en la experiencia de todas las personas. Según el modo preciso en que Einstein la formuló, la relatividad especial resuelve el conflicto entre nuestra intuición relativa al movimiento y las propiedades de la luz, pero hay que pagar un precio. Los individuos que se están moviendo el uno con respecto al otro no coincidirán en sus observaciones del espacio ni tampoco en las del tiempo. Ha transcurrido casi un siglo desde que Einstein informara al mundo sobre su drástico descubrimiento, y sin embargo, la mayoría de nosotros sigue viendo el espacio y el tiempo en términos absolutos. La relatividad especial no está en nuestros huesos, no la sentimos. Sus implicaciones no son una parte fundamental de nuestra intuición. La razón por la que esto es así es bastante sencilla. Los efectos de la relatividad especial dependen de la rapidez con que uno se mueva.
y a las velocidades de los coches, los aviones o incluso las lanzaderas espaciales. Estos efectos son minúsculos. Las diferencias en las percepciones del espacio y del tiempo entre individuos parados en tierra y aquellos que viajan en coches o aviones sí que se producen, pero son tan pequeñas que pasan desapercibidas. Sin embargo, si alguien hiciera un viaje en un vehículo espacial futurista que se moviera a una velocidad igual, a una fracción suficientemente grande de la velocidad de la luz, los efectos de la relatividad se harían totalmente evidentes. Desde luego, esto pertenece aún al ámbito de la ciencia ficción. No obstante, como comentaremos en otras secciones posteriores, algunos experimentos inteligentes permiten una clara y precisa observación de las propiedades relativas del espacio y el tiempo que predice la teoría de Einstein. Para que nos hagamos una idea de las escalas a las que se mueve todo esto, imaginemos que estamos en el año 1970 y que existen unos coches grandes y rápidos. Slim, después de gastarse todos sus ahorros en un Trans Am nuevo, va con su hermano Jim a la pista de carreras local para realizar con el coche justamente el tipo de pruebas que prohíbe el vendedor. Después de acelerar el coche, Slim se lanza por la pista de 1 milla a una velocidad de 120 millas por hora, mientras Jim se queda inmóvil en la banquina y lo cronometra. Dado que desea una confirmación independiente, Slim utiliza también un cronómetro para determinar cuánto tarda su coche nuevo en recorrer ese tramo de la pista. Antes de publicarse la obra de Einstein, nadie habría puesto en cuestión que si Slim y Jim tienen ambos unos cronómetros que funcionan correctamente, ambos medirán intervalos de tiempo idénticos. Sin embargo, según la relatividad especial, mientras que Jim medirá un tiempo de 30 segundos, el cronómetro de Slim marcará un intervalo de tiempo de 29.99999999999952 segundos, una diminuta porción de tiempo menos. Por supuesto, esta diferencia es tan pequeña que solo se puede detectar realizando una medición cuya precisión está más allá de la capacidad de los cronómetros manejados manualmente mediante la presión de un dedo, o de la de los sistemas de cronometraje de calidad olímpica, o incluso de la de los relojes atómicos más precisos. No es de extrañar que nuestras experiencias cotidianas no pongan de manifiesto el hecho de que el paso del tiempo depende de nuestro estado de movimiento. Habrá una discrepancia similar en las medidas de longitud. Por ejemplo, en otra carrera de pruebas, Jim utiliza un astuto truco para medir la longitud del coche nuevo de Slim. Pone en marcha su cronómetro justo cuando llega delante de él la parte delantera del coche y lo detiene exactamente cuando pasa frente a él la parte de atrás. Puesto que Jim sabe que Slim va a una velocidad de 120 millas por hora, puede calcular la longitud del coche multiplicando la velocidad por el tiempo transcurrido en su cronómetro. Una vez más, antes de Einstein, nadie habría puesto en cuestión que la longitud que Jim mide de esta manera indirecta coincidiría exactamente con la que midió Slim con todo cuidado cuando el coche estaba parado en el local de exposición del vendedor. Pero la relatividad especial afirma que si Slim y Jim realizan estas mediciones precisas de este modo y Slim constata que la longitud del coche es, digamos, 16 pies, entonces la medición de Jim dirá que la longitud del coche es 15.99999999999974 pies, un poquito menos. Al igual que con la medición del tiempo, se trata de una diferencia tan minúscula que los instrumentos corrientes no tienen la precisión necesaria para detectarla. Aunque las diferencias sean extremadamente pequeñas, muestran un fallo fatal en el concepto comúnmente admitido de universalidad
e inmutabilidad del espacio y del tiempo. A medida que la velocidad relativa de individuos tales como Slim y Jim aumenta, este fallo resulta cada vez más manifiesto. Para conseguir diferencias perceptibles, las velocidades deberían ser una fracción grande de la máxima velocidad posible, la de la luz, que según la teoría de Maxwell y las medidas experimentales llevadas a cabo, resulta ser de alrededor de 300.000 kilómetros por segundo, o alrededor de 1.080 millones de kilómetros por hora. Esta velocidad basta para rodear la Tierra más de 7 veces en un segundo. Si Slim, por ejemplo, en vez de viajar a 120 millas por hora, se desplazara a 580 millones de millas por hora, alrededor del 87% de la velocidad de la luz, las matemáticas de la relatividad especial predicen que la medición de la longitud del coche realizada por Jim daría como resultado alrededor de 8 pies, lo cual sería sustancialmente diferente de la medición de Slim, así como de las indicaciones del manual de usuario. De forma similar, el tiempo invertido en cruzar la pista de carreras según la medición de Jim resultaría el doble de largo que el tiempo medido por Slim. Dado que estas velocidades tan enormes están muy lejos de ser alcanzables actualmente, los efectos de la dilatación del tiempo y contracción de Lorentz, que es como se llaman técnicamente estos fenómenos, resultan extremadamente pequeños en la vida cotidiana. Si viviéramos en un mundo en el que las cosas se desplazaran habitualmente a velocidades cercanas a la de la luz, estas propiedades del espacio y el tiempo serían tan completamente intuitivas, ya que las experimentaríamos constantemente, que no merecerían más discusión que el movimiento aparente, ya mencionado al principio de este capítulo, de los árboles que crecen al borde de la carretera. Pero puesto que no vivimos en un mundo así, dichas propiedades nos resultan del todo extrañas. Como veremos más adelante, su comprensión y su aceptación requieren que sometamos nuestra visión del mundo a una remodelación completa. El principio de la relatividad. Hay dos estructuras sencillas, pero profundamente enraizadas, que constituyen los fundamentos de la relatividad especial. Como ya hemos mencionado anteriormente, una de ellas se refiere a las propiedades de la luz. La comentaremos más a fondo en la próxima sección. La otra es más abstracta. No está relacionada con ninguna ley física específica, sino más bien con todas las leyes de la física, y se conoce como el principio de relatividad. El principio de relatividad se basa en un hecho simple. Siempre que discutamos sobre rapidez o velocidad, la velocidad es la rapidez y su dirección de movimiento, debemos especificar con precisión quién o qué está realizando la medición. Se puede entender fácilmente el significado y la importancia de esta afirmación sin más que considerar la siguiente situación. Imagine que George, que viste un traje espacial provisto de una pequeña luz roja intermitente, se encuentra flotando en la oscuridad absoluta del espacio, completamente vacío, lejos de cualquier planeta, estrella o galaxia. Desde la perspectiva de George, él está completamente quieto, inmerso en la negrura uniforme y silenciosa del cosmos. Allá lejos en la distancia, George empieza a divisar una diminuta luz verde intermitente que parece acercarse cada vez más. Finalmente llega a estar tan cerca como para que George vea que esta luz está unida al traje espacial de otro habitante del espacio, Gracie, que va flotando lentamente. Al pasar, hace una señal con la mano, al igual que George, y se aleja en la distancia. Esta historia se puede contar igualmente desde el punto de vista de Gracie. Empieza del mismo modo. Estando Gracie completamente sola en la inmensa negrura silenciosa del espacio exterior. A lo lejos, en la distancia, Gracie
ve una luz roja, intermitente, que parece acercarse cada vez más. Finalmente, llega a estar lo suficientemente cerca para que Gracie vea que está unida al traje espacial de otro ser, George, que va flotando lentamente. George saluda con la mano al pasar, igual que Gracie, y se aleja en la distancia. Las dos historias describen la misma situación desde dos puntos de vista distintos e igualmente válidos. Cada uno de los dos observadores se siente inmóvil y percibe que el otro está en movimiento. Cada una de las perspectivas es comprensible y justificable. Puesto que hay simetría entre los dos habitantes del espacio, no hay, por razones muy evidentes, ningún modo de decir que una perspectiva es correcta y la otra errónea. Cada perspectiva tiene el mismo derecho a ser la verdad. Este ejemplo capta el significado del principio de relatividad. El concepto de movimiento es relativo. Podemos hablar sobre el movimiento de un objeto, pero solo en relación o por comparación con otro. Por lo tanto, no tiene sentido la afirmación George está viajando a 16 kilómetros por hora, si no hemos especificado ningún otro objeto como referencia. Sí que tiene sentido la afirmación George está viajando a 16 kilómetros por hora al pasar por delante de Gracie, ya que ahora hemos especificado a Gracie como punto de referencia. Como muestra nuestro ejemplo, esta última afirmación es totalmente equivalente a Gracie está viajando a 16 kilómetros por hora al pasar por delante de George en dirección opuesta. Dicho con otras palabras, no existe una noción absoluta de movimiento. El movimiento es relativo. Un elemento clave de esta historia es que ni George ni Gracie son empujados en ningún sentido, ni se actúa sobre ellos de ninguna otra manera mediante fuerza o influencia alguna que pudiera perturbar su sereno estado de movimiento o velocidad constante. Es decir, sin que ninguna fuerza actúe sobre dicha velocidad. Por lo tanto, una manera más precisa de decirlo es que el movimiento libre de fuerzas solo tiene sentido por comparación con otros objetos. Esta aclaración es importante, porque si hay fuerzas implicadas, éstas producen cambios en la velocidad de los observadores, cambios en su velocidad y o en la dirección del movimiento, y estos cambios se pueden percibir. Por ejemplo, si George llevara puesto un propulsor que actuara desde su espalda, desde luego sentiría que se estaba moviendo. Esa percepción es intrínseca. Si el propulsor está funcionando, George sabe que se está moviendo, aunque sus ojos estén cerrados, y por lo tanto no pueda realizar comparaciones con otros objetos. Incluso, sin tales comparaciones, ya no afirmaría que estaba inmóvil mientras que el resto del mundo se estaba moviendo junto a él. El movimiento a velocidad constante es relativo, pero no es así en el caso de un movimiento a velocidad no constante, es decir, un movimiento acelerado. Volveremos a analizar esta afirmación en el próximo capítulo, cuando abordemos el movimiento acelerado y la teoría general de la relatividad de Einstein. El situar estas historias en la oscuridad del espacio vacío ayuda a la comprensión si eliminamos objetos familiares, tales como calles o edificios, a los que habitualmente, aunque de un modo injustificable, otorgamos el estatus especial de inmóviles. Sin embargo, este mismo principio es aplicable a las instalaciones terrestres, y es lo que de hecho se percibe corrientemente. Por ejemplo, imaginemos que después de quedarnos dormidos en un tren, despertamos justo cuando el tren pasa junto a otro situado en una vía adyacente paralela.
Al mirar hacia la ventana, que está completamente bloqueada por el otro tren, lo cual nos impide ver cualquier otro objeto, puede que temporalmente no estemos seguros de si se está moviendo nuestro tren o se está moviendo el otro o ambos. Por supuesto, si nuestro tren se balancea o se mueve a empujones, o si el tren cambia de dirección describiendo una curva, podemos sentir que estamos moviéndonos. Pero si el movimiento es perfectamente uniforme, es decir, si la velocidad del tren permanece constante, observaremos un movimiento relativo entre los dos trenes sin poder decir con seguridad cuál de los dos está moviéndose. Avancemos ahora un paso más. Imagínese que estamos en un tren como este y bajamos las persianas de modo que las ventanas queden completamente cubiertas. Al no poder ver nada fuera de nuestro compartimento, y suponiendo que el tren se desplaza a una velocidad absolutamente constante, no habrá modo de determinar nuestro estado de movimiento. El compartimento que nos rodea tendrá precisamente el mismo aspecto con independencia de que el tren esté parado en los rieles o moviéndose a gran velocidad. Einstein formalizó esta idea, que se remonta en realidad a lo formulado por Galileo, afirmando que es imposible para cualquier viajero realizar dentro de este compartimento cerrado cualquier experimento que determine si el tren se está moviendo o no. Esto refleja de nuevo el principio de relatividad, dado que todo movimiento sobre el que no actúan fuerzas es relativo, solo es perceptible por comparación con otros objetos o individuos sometidos a sí mismo a un movimiento sobre el que no actúa ninguna fuerza. No tenemos modo de determinar nada en relación con nuestro estado de movimiento, salvo que hagamos alguna comparación directa o indirecta con objetos exteriores. Sencillamente, no existe el concepto de movimiento absoluto a velocidad constante. Solo las comparaciones tienen algún significado físico. De hecho, Einstein constató que el principio de relatividad hace una afirmación aún más amplia. Las leyes de la física, cualesquiera que sean, deben ser absolutamente idénticas para todos los observadores que estén sometidos a un movimiento de velocidad constante. Si George y Gracie no se limitan a estar flotando en el espacio, sino que están cada uno de ellos llevando a cabo el mismo conjunto de experimentos en sus respectivas estaciones espaciales flotantes, los resultados que obtengan serán idénticos. Una vez más, está perfectamente justificado que cada uno crea que su estación se encuentra en reposo, aunque las dos estaciones estén en movimiento relativo. Si todos sus aparatos son idénticos, no hay nada que diferencie los dos proyectos experimentales. Son completamente simétricos. Las leyes de la física que cada uno deduzca de los experimentos serán asimismo idénticas. Ni ellos ni sus experimentos pueden percibir el viaje a velocidad constante que están realizando, es decir, depender en modo alguno de este movimiento. Es este sencillo concepto el que establece una simetría completa entre ambos observadores. Es el concepto que está incluido en el principio de relatividad. En breve, utilizaremos este principio con un efecto profundo. La velocidad de la luz. El segundo ingrediente clave de la relatividad especial tiene que ver con la luz y las propiedades de su movimiento. Contrariamente a nuestra afirmación de que no tiene sentido decir George está viajando a una velocidad de 16 kilómetros por hora sin especificar un punto de referencia para efectuar la comparación, casi un siglo de esfuerzos realizados por una serie de físicos experimentales
ha demostrado que cualquier observador estará de acuerdo en que la luz viaja a unos 300.000 kilómetros por segundo, sin tener en cuenta las mediciones por comparación. Este hecho ha necesitado que se produzca una revolución en nuestro modo de entender el universo. En primer lugar, vamos a conseguir entender su significado contrastándolo con afirmaciones similares aplicadas a objetos más corrientes. Imaginemos que hace un día soleado y agradable y que sale usted a jugar a la pelota con una amiga. Durante un rato, ambos juegan a lanzarse la pelota pausadamente, digamos que a una velocidad de 6 metros por segundo. De repente, estalla una inesperada tormenta eléctrica y los dos se ven obligados a echar a correr buscando refugio donde guarecerse. Cuando la tormenta ha pasado, los dos se reúnen de nuevo para continuar jugando. Pero entonces usted nota que algo ha cambiado. El cabello de su amiga se ha puesto alborotado y erizado, y sus ojos se han vuelto violentos y enloquecidos. Cuando mira su mano, se queda estupefacto al ver que no se levanta para lanzar una pelota de béisbol, sino que está a punto de arrojarle una granada de mano. Como es lógico, usted siente que su entusiasmo por seguir jugando a la pelota disminuye sustancialmente. Lo que usted hace es echar a correr. Cuando su compañera lanza la granada, ésta vuela hacia usted, pero dado que usted va corriendo, la velocidad a la que se le acerca la granada será de menos de 6 metros por segundo. De hecho, la experiencia nos dice que si usted puede correr a, digamos, 4 metros por segundo, entonces la granada de mano se acercará a 6 menos 4 igual a 2 metros por segundo. Por poner otro ejemplo, si estamos en la montaña y una avalancha de nieve cae hacia nosotros, nuestra reacción es damos la vuelta y correr, porque esto hará que disminuya la velocidad a la que la nieve se acerca a nosotros. Y esto, en general, es beneficioso. Una vez más, un individuo que esté inmóvil percibe que la nieve se aproxima a una velocidad mayor que la que percibirá alguien que se retira corriendo. Ahora, comparemos estas observaciones básicas sobre pelotas de béisbol, granadas y avalanchas con las observaciones relacionadas con la luz. Para que las comparaciones sean más ajustadas, pensemos que un haz de luz está formado por diminutos paquetes o haces, llamados fotones, una característica de la luz que comentaremos más a fondo en el capítulo 4. Cuando hacemos relampaguear la luz de un flash o emitimos un rayo láser, estamos, en efecto, lanzando un raudal de fotones en la dirección hacia la que apuntemos con el aparato. Como hicimos con las granadas o las avalanchas, pensemos cómo percibe el movimiento de un fotón alguien que está en movimiento. Imagine que su enloquecida amiga ha cambiado la granada por un potente láser. Si dispara el láser hacia usted y usted dispone del equipo de medición apropiado, verá que la velocidad a la que se acercan los fotones del rayo láser es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Pero, ¿qué sucede si usted huye corriendo, como hizo ante la perspectiva de jugar a la pelota, con una granada de mano? ¿Qué velocidad medirá usted ahora para los fotones que se acercan? Para que la situación sea más impresionante, suponga que puede hacerse transportar en la nave espacial Enterprise y escaparse de su amiga a, por ejemplo, 40.000 kilómetros por segundo. Siguiendo el razonamiento basado en la concepción del mundo tradicional de Newton, dado que usted ahora se mueve a una cierta velocidad, es de esperar que la velocidad de los fotones que se acercan resulte más lenta en su medición. Concretamente, es de suponer que los fotones se acerquen a 300.000 kilómetros por segundo menos 40.000 kilómetros por segundo igual a
260.000 kilómetros por segundo. Una evidencia cada vez mayor obtenida a partir de distintos experimentos que se remontan hasta la década de 1880, así como un análisis y una interpretación minuciosos de la teoría electromagnética de la luz de Maxwell, fueron convenciendo poco a poco a la comunidad científica de que en realidad no es esto lo que usted vería. Aunque usted esté alejándose, seguirá midiendo que los fotones se acercan a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, ni un kilómetro menos. Aunque al principio esto suene completamente ridículo, a diferencia de lo que sucede cuando se corre escapando de una pelota de béisbol, una granada o una avalancha, la velocidad de aproximación de los fotones es siempre 300.000 kilómetros por segundo. Lo mismo sucedería si corriésemos hacia los fotones que se nos acercan o los persiguiéramos. Su velocidad de aproximación o de retroceso es totalmente invariable. Siempre sucede que se desplazan a 300.000 kilómetros por segundo. Independientemente del movimiento relativo que tenga lugar entre la fuente de fotones y el observador, la velocidad de la luz es siempre la misma. Las limitaciones tecnológicas son tales que los experimentos con la luz, como el que hemos descrito, no pueden hoy por hoy realizarse. Sin embargo, se pueden realizar experimentos comparables. Por ejemplo, en 1913, el físico holandés Willem de Sitter sugirió que las estrellas binarias de rápido movimiento, dos estrellas que orbitan una en torno de la otra, se podían utilizar para medir el efecto de una fuente en movimiento a la velocidad de la luz. Varios experimentos de este tipo, realizados durante las últimas 8 décadas, han verificado que la velocidad de la luz procedente de una estrella en movimiento es igual que la de la luz que procede de una estrella inmóvil, 300.000 kilómetros por segundo, con la gran precisión de unos aparatos de medición cada vez más perfeccionados. Además, durante el último siglo se llevaron a cabo una gran cantidad de experimentos minuciosos, experimentos que medían directamente la velocidad de la luz en distintas circunstancias y también comprobaban muchas de las consecuencias derivadas de esta característica de la luz, como se ha comentado brevemente, y todos confirmaron que la velocidad de la luz es constante. Si usted considera que esta propiedad de la luz es difícil de digerir, sepa que no es el único. Al final del siglo, algunos físicos hicieron un gran esfuerzo por refutarla. No lo consiguieron. En cambio, Einstein aceptó el valor constante de la velocidad de la luz, ya que ahí estaba la respuesta a la contradicción que le había tenido preocupado desde que era un adolescente. Da igual a qué velocidad persigamos un rayo de luz, siempre se alejará de nosotros a la velocidad de la luz. Es imposible hacer que la velocidad aparente con que la luz se aleja sea ni siquiera una pizca menor que 300.000 kilómetros por segundo, y mucho menos frenarla hasta el punto de que parezca quedarse inmóvil. Caso cerrado. Pero este triunfo sobre la contradicción no fue tan solo una pequeña victoria. Einstein constató que la constancia de la velocidad de la luz anunciaba el declive de la física de Newton. La verdad y sus consecuencias. La velocidad nos da la medida de la distancia a la que puede desplazarse un objeto en un intervalo de una duración determinada de tiempo. Si viajamos en un coche que va a 105 kilómetros por hora, esto significa, por supuesto, que recorremos 105 kilómetros si nos mantenemos en ese estado de movimiento durante 1 hora. Dicho de esta manera, la velocidad es un concepto bastante corriente, y el lector puede asombrarse de que hayamos organizado tanto lío con la velocidad de las pelotas de béisbol, las bolas de nieve y los fotones. Sin embargo,
Observemos que distancia es un concepto relativo al espacio, concretamente una medida de la cantidad de espacio lineal que hay entre dos puntos. Observemos también que duración es un concepto relativo al tiempo. ¿Cuánto tiempo transcurre entre dos sucesos? Por consiguiente, la velocidad está íntimamente ligada a nuestras nociones de espacio y tiempo. Cuando definimos los conceptos de este modo, vemos que cualquier hecho experimental que desafíe nuestro concepto habitual de velocidad, como es el caso de la constancia de la velocidad de la luz, es potencialmente un desafío a nuestros conceptos habituales de espacio y tiempo. A esto se debe que esa extraña característica de la velocidad de la luz haya merecido un examen profundo y minucioso, un examen que realizó Einstein con profundidad y que le llevó a unas conclusiones realmente notables. El efecto sobre el tiempo. Primera parte. Con un esfuerzo mínimo, podemos utilizar la constancia de la velocidad de la luz para demostrar que el concepto vulgar y cotidiano del tiempo es totalmente equivocado. Imaginemos que los presidentes de dos naciones en guerra, sentados en los extremos opuestos de una larga mesa de negociaciones, acaban de cerrar un acuerdo para el alto al fuego, pero ninguno de ellos quiere ser el primero en firmar el acuerdo. Entonces, al secretario general de las Naciones Unidas se le ocurre una solución brillante. Se colocará una bombilla eléctrica, inicialmente apagada, en una posición equidistante de los dos presidentes. Cuando se encienda, la luz que emita alcanzará simultáneamente a los dos presidentes, ya que ambos se encuentran a la misma distancia de la bombilla. Los dos presidentes se ponen de acuerdo en firmar una copia del acuerdo cuando vean la luz. Este plan se pone en práctica y el acuerdo se firma con la aprobación de ambas partes. Radiante por el éxito conseguido, el secretario general utiliza el mismo procedimiento con otras dos naciones beligerantes que también han llegado a un acuerdo de paz. La única diferencia es que los presidentes que participan en esta negociación están sentados en los extremos opuestos de una mesa colocada dentro de un tren que se desplaza con una velocidad constante. Como corresponde, el presidente de Avancilandia se sienta mirando hacia adelante de la dirección de avance del tren, mientras que el presidente de Retrocesilandia se sienta mirando en sentido opuesto. Conociendo el hecho de que las leyes de la física se comportan exactamente del mismo modo con independencia del estado de movimiento, siempre que este movimiento sea invariable, el secretario general no tiene en cuenta esta diferencia y lleva a cabo la ceremonia de firmar al encenderse la luz, igual que en el caso anterior. Ambos presidentes firman el acuerdo y junto con todos sus asesores celebran el fin de las hostilidades. En ese preciso momento llega la noticia de que se han iniciado combates entre la gente de ambos países que habían estado observando la ceremonia de la firma desde el andén situado junto al tren en movimiento. Todos los participantes en la negociación se quedan aturdidos al oír que la razón para la nueva ruptura de hostilidades es la queja de los de Avancilandia, que afirman haber sido engañados, ya que su presidente había firmado el acuerdo antes que el presidente de Retrocesilandia. Dado que todos los que se encuentran en el tren de ambos bandos coinciden en que el acuerdo se firmó simultáneamente, ¿cómo puede ser que los observadores que se encontraban en el exterior presenciando la ceremonia opinen otra cosa? Veamos más detalladamente cuál es el punto de vista de un observador situado en el andén. Inicialmente la bombilla que está dentro del tren se encuentra apagada y luego, en un momento determinado, se enciende, enviando haces de luz que se desplazan hacia los dos presidentes.
Desde el punto de vista de una persona que está en el andén, el presidente de Avancilandia se desplaza hacia la luz emitida, mientras que el presidente de Retrocesilandia se retira de dicha luz. Esto significa, para los observadores del andén, que el haz de luz, para llegar hasta el presidente de Avancilandia, que se desplaza hacia esa luz que se acerca, no tiene que viajar tanta distancia como para llegar al presidente de Retrocesilandia, que se está alejando de dicha luz. No se trata aquí de una afirmación que afecte a la velocidad de la luz cuando se desplaza hacia los dos presidentes. Ya hemos indicado que independientemente del estado de movimiento de la fuente o del observador, la velocidad de la luz es siempre la misma. En cambio, lo que estamos diciendo es sólo cuán lejos, desde el lugar que ocupaban los observadores del andén, tenía que desplazarse el rayo inicial de luz para llegar a cada uno de los presidentes. Dado que esta distancia era menor para el presidente de Avancilandia que para el presidente de Retrocesilandia, y siendo la velocidad de la luz igual en cualquier sentido, la luz llegaría primero al presidente de Avancilandia. Esta es la razón por la que los de Avancilandia decían que les habían engañado. Cuando la CNN difunde las declaraciones de los testigos, el secretario general, los dos presidentes y todos los asesores presentes no pueden dar crédito a sus oídos. Todos están de acuerdo en que la bombilla estaba sujeta con firmeza, exactamente en el punto medio entre los dos presidentes, y que por consiguiente, sin lugar a dudas, la luz que emitía recorría la misma distancia para llegar a cada uno de ellos. Dado que la velocidad de la luz emitida hacia la derecha y hacia la izquierda es la misma, creen, y así lo habían visto, que la luz evidentemente llegaba de forma simultánea a cada presidente. ¿Quién tiene razón? ¿Los que están en el interior del tren o los del exterior? Las observaciones de cada grupo y las explicaciones que las apoyan son impecables. La respuesta es que todos tienen razón. Al igual que en el caso de nuestros dos habitantes del espacio, George y Gracie, cada uno de los puntos de vista tiene el mismo derecho a ser considerado verdadero. El único problema sutil que se plantea es que las verdades respectivas parecen ser contradictorias. Además, está en juego una importante cuestión política. ¿Firmaron los presidentes el acuerdo simultáneamente? Las observaciones y los razonamientos que se han expuesto hasta ahora nos llevan irremediablemente a la conclusión de que según aquellos que se encontraban en el tren, sí firmaron simultáneamente, mientras que según los que estaban en el andén, no se hizo así. Dicho de otro modo, cosas que son simultáneas desde el punto de vista de algunos observadores, no lo serán desde el punto de vista de otros, si ambos grupos se encuentran en movimiento relativo unos con respecto a otros. Se trata de una conclusión asombrosa. Este descubrimiento es una de las ideas más profundas sobre la naturaleza del mundo real que se haya logrado jamás. No obstante, si mucho después de haber dejado este libro, lo único que recuerda el lector es el malogrado intento de distensión entre los países contendientes, habrá retenido la esencia del descubrimiento de Einstein. Sin profundizar en las matemáticas y sin seguir una complicada cadena lógica, esta característica del tiempo, totalmente inesperada, se deduce directamente del valor constante de la velocidad de la luz, tal como ejemplifica la situación. Obsérvese que si la velocidad de la luz no fuera constante, sino que se comportara de acuerdo con nuestra intuición, que se basa en lo que sucede con pelotas de béisbol o bolas de nieve que se mueven lentamente, los observadores del andén coincidirían en sus apreciaciones con los del tren. Un observador del andén
afirmaría además que los fotones han de desplazarse recorriendo una mayor distancia para llegar hasta el presidente de Retrocesilandia que para llegar hasta el presidente de Avancilandia. Sin embargo, la intuición habitual diría que la luz que se acerca hacia el presidente de Retrocesilandia se tendría que desplazar más rápidamente, pues habría recibido un empujón del tren que se mueve hacia adelante. De un modo similar, estos observadores verían que la luz que se acerca al presidente de Avancilandia se movía más lentamente, pues resultaría arrastrada hacia atrás por el movimiento del tren. Si se tuvieran que tener en cuenta estos efectos erróneos, los observadores del andén verían que los haces de luz alcanzaban simultáneamente a los dos presidentes. Sin embargo, en el mundo real la luz ni se acelera ni se frena, y tampoco puede ser empujada para alcanzar una velocidad mayor, ni arrastrada a una velocidad menor. Por consiguiente, los observadores del andén dicen algo justificable al afirmar que la luz había alcanzado primero al presidente de Avancilandia. El carácter constante de la velocidad de la luz exige que abandonemos la vieja noción de que la simultaneidad es un concepto universal con el que cualquiera está de acuerdo, independientemente de su estado de movimiento. No existe un reloj universal que esté diseñado previamente para marcar con ecuanimidad segundos idénticos aquí en la Tierra y en Marte o Júpiter o en la galaxia de Andrómeda y en todos y cada uno de los recovecos del cosmos. Por el contrario, los observadores que se encuentren en movimiento relativo unos con respecto a otros no coincidirán en percibir que los sucesos simultáneos se produzcan al mismo tiempo. Una vez más, la razón por la que esta conclusión, una característica auténtica del mundo en que vivimos, resulta tan extraña es que sus efectos son extremadamente pequeños cuando las velocidades implicadas son las que observamos corrientemente en la experiencia cotidiana. Si la mesa de negociaciones tuviera una longitud de unos 30 metros y el tren se desplazara a 16 kilómetros por hora, los observadores del andén verían que la luz alcanzaba al presidente de Avancilandia alrededor de 1.000 billonésimas de segundo antes de alcanzar al presidente de Retrocesilandia. Aunque esto supone una diferencia real, es tan insignificante que no la pueden detectar los sentidos humanos de forma directa. Si el tren se moviera muchísimo más rápido, por ejemplo, a unos 1.000 millones de kilómetros por hora, desde el punto de vista de alguien que estuviera en el andén, la luz tardaría en alcanzar al presidente de Retrocesilandia aproximadamente 20 veces lo que tardaría en alcanzar al presidente de Avancilandia. A altas velocidades, los asombrosos efectos de la relatividad especial se reforzarían cada vez más. El efecto sobre el tiempo. Segunda parte. Es difícil dar una definición abstracta del tiempo. Los intentos de hacerla terminan a menudo dando vueltas hasta llegar a utilizar la propia palabra tiempo, o realizan contorsiones lingüísticas para evitar hacerlo. En vez de ir por este camino, podemos adoptar un punto de vista pragmático y definir el tiempo como aquello que miden los relojes. Por supuesto, está claro que esto desplaza el peso de la definición hacia la palabra reloj, de una forma en cierto modo poco rigurosa. Podríamos decir que un reloj es un aparato que realiza ciclos de movimientos perfectamente regulares. Mediremos el tiempo contando el número de ciclos que realiza nuestro reloj. Un reloj habitual, como podría ser uno de pulsera, cumple esta definición. Tiene unas manecillas que mueve en ciclos regulares de movimiento y, de hecho,
medimos el tiempo transcurrido contando el número de ciclos o fracciones de ellos que describen las manillas entre dos sucesos determinados. Desde luego, el significado de la expresión ciclos de movimiento perfectamente regulares incluye implícitamente el concepto de tiempo, ya que el término regular se refiere a duraciones iguales de tiempo que transcurren en cada ciclo. Desde un punto de partida práctico, realizamos esto construyendo relojes que se basan en sencillos componentes físicos de los que por razones fundamentales esperamos la ejecución de evoluciones repetitivas cíclicas que no cambian en absoluto de un ciclo al siguiente. Los relojes del abuelo, dotados de péndulos que oscilan una y otra vez, y los relojes atómicos, basados en procesos atómicos repetitivos, constituyen ejemplos sencillos. Nuestro objetivo es comprender cómo afecta el movimiento al paso del tiempo, y dado que hemos definido el tiempo de una forma operativa, refiriéndonos a los relojes, podemos trasladar nuestra pregunta a la cuestión de cómo el movimiento afecta al tic-tac de los relojes. Es crucial insistir desde el principio en que nuestra discusión no tiene que ver con el modo en que los elementos mecánicos de un reloj concreto responden al efecto de agitarlos o sacudirlos que podrían derivarse de un movimiento desigual. De hecho, consideraremos solo el tipo de movimiento más sencillo y más sereno, un movimiento con una velocidad del todo constante, y por consiguiente no habrá absolutamente ninguna agitación ni zarandeo. En vez de esto, estamos interesados en la cuestión universal relativa al modo en que el movimiento afecta al paso del tiempo, y en consecuencia, cómo afecta fundamentalmente al funcionamiento de todos y cada uno de los relojes, sin tener en cuenta su diseño o construcción particular. Con este fin, presentamos el reloj conceptualmente más sencillo del mundo, aunque sea el menos práctico. Se conoce como reloj de luz y está formado por dos pequeños espejos montados el uno frente al otro sobre un brazo, y entre ellos hay un único fotón de luz que salta del uno al otro. Véase la figura 2.1. Si los espejos están separados unos 15 centímetros, el fotón tardará alrededor de una milmillonésima de segundo en realizar un viaje de ida y vuelta. Se puede considerar que el tic-tac de un reloj de luz se produce cada vez que el fotón hace un viaje de ida y vuelta completo. 1.000 millones de tic-tacs indicarían que ha transcurrido un segundo. Figura 2.1. Un reloj de luz consiste en dos espejos paralelos y un fotón que salta rebotando sobre dichos espejos. El reloj hace tic cada vez que el fotón realiza un viaje completo de ida y vuelta. Podemos utilizar el reloj de luz como un cronómetro para medir el tiempo transcurrido entre dos sucesos. Basta con contar el número de tic-tacs que se producen durante el periodo que se desea medir y multiplicarlos por el tiempo correspondiente a un tic-tac. Por ejemplo, si lo que estamos cronometrando es una carrera de caballos y contamos 55.000 millones de viajes de ida y vuelta del fotón entre el comienzo y el final de la carrera, podemos concluir que ésta ha durado 55 segundos. La razón por la que usamos el reloj de luz en esta explicación es que su sencillez mecánica elimina detalles extraños y, por consiguiente, nos proporciona la visión más clara posible del modo en que el movimiento afecta el paso del tiempo. Para ver esto, imaginemos que observamos tranquilamente el paso del tiempo mirando cómo funciona un reloj de luz situado en una mesa que tenemos a nuestro lado. Entonces, de repente, un segundo reloj de luz empieza a deslizarse por la superficie de la mesa, moviéndose a una velocidad constante. Véase la figura 2.2.
La pregunta que nos planteamos es si el reloj de luz que está en movimiento hará el tic-tac a la misma velocidad que el reloj de luz que está inmóvil. Figura 2.2. En primer plano, un reloj de luz inmóvil, mientras un segundo reloj se desliza a velocidad constante. Para responder a esta pregunta, observemos desde nuestra perspectiva el camino que ha de recorrer el fotón del reloj que se desliza para realizar un tic-tac completo. El fotón parte de la base del reloj que se desliza, como se ve en la figura 2.2, y primero se desplaza hasta el espejo superior. Dado que desde nuestro punto de vista el reloj se mueve, el fotón debe desplazarse con un cierto ángulo de inclinación, como se muestra en la figura 2.3. Si el fotón no viajara siguiendo esta trayectoria, no llegaría hasta el espejo superior y se perdería volando en el espacio. Como el reloj que se desliza tiene todo el derecho a afirmar que él está inmóvil y todo lo demás está en movimiento, sabemos que el fotón chocará contra el espejo superior y por lo tanto que la trayectoria que hemos trazado es correcta. El fotón rebota en el espejo superior y vuelve a desplazarse por una trayectoria oblicua para chocar contra el espejo inferior, y así el reloj que se desliza hace un tic-tac. La cuestión sencilla pero esencial es que la doble trayectoria en diagonal por la que vemos que atraviesa el fotón es más larga que la trayectoria directa hacia arriba y hacia abajo que recorre el fotón del reloj inmóvil. Además de recorrer la distancia hacia arriba y hacia abajo, el fotón del reloj que se desliza también debe moverse hacia la derecha desde nuestra perspectiva. Lo que es más, el hecho de que la velocidad de la luz sea constante nos dice que el fotón del reloj que se desliza viaja exactamente a la misma velocidad que el fotón del reloj inmóvil. Pero dado que ha de recorrer una mayor distancia para realizar un tic-tac completo, hará tic-tac con una menor frecuencia. Este sencillo argumento indica que el reloj de luz que está en movimiento hace tic-tac más lentamente que el reloj de luz que está quieto. Entonces, puesto que hemos acordado que el número de tic-tacs refleja directamente cuánto tiempo ha transcurrido, vemos que el paso del tiempo se ha vuelto más lento en el reloj que está en movimiento. Figura 2.3. Desde nuestra perspectiva, el fotón en el reloj que se desliza viaja en un camino diagonal.